Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes Camilo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Rafa? Acá andamos tomando unos mates de la carrera porque ha sido una tarde trajinada, para utilizar una de las palabras de la canción, ¿no? Sí, pertinaz. Sí, mucha agitación en la calle, ¿no? Estas fechas son mucho movimiento y medias caóticas. Pero una semana movida también, ¿no? Venimos de movilizaciones, hay asambleas, así que tenemos unas fiestas. Un fin de año movido. Sí, sí. Y fiestas movidas, sí. Bueno, estamos en un programa que promete tratar temas nacionales e internacionales. Promete, exactamente. Vamos a ver si cumple. No sé si arrancar por Rafa, ¿cuál es tu idea? ¿Por Chile o por la situación de ahí que se grafica con la foto del programa 41, que es el de hoy, ¿no? Que es el de la represión a los compañeros del sindicato en realidad es de transportistas de carga, Sí, ¿no? camioneros de carga. Sí, es un hecho político importante porque no solo, obviamente, por la represión en sí y lo que esta conmovió de alguna manera a la opinión pública, sino también porque salió todo el gobierno a defender, ¿no? Esta represión, y en particular el presidente de la República, en entrevista a televisión salió a decir a reivindicar lo que se había hecho y a decir que se iba a seguir aplicando, es decir, y negando el derecho, por lo tanto, obviamente, al piquete, a la posibilidad de la movilización de los trabajadores. Entonces este sería un tema, me parece, importante porque es evidente que hay varios aspectos acá, varios planos que podemos analizar. En un sentido, forma parte de la discusión del debate político por la LUC. Otra punta es el debate en el movimiento obrero, en primer lugar porque no hubo una respuesta inmediata, un paro general, una acción de solidaridad, y en segundo lugar porque hay que recordar que el sindicato policial integra el secretariado ejecutivo y la dirección de la central obrera de nuestro país. Es el sindicato al cual se afilian los represores de los obreros camioneros. Entonces, ¿cuál es el sentido de que integren una central sindical los que reprimen la movilización obrera? Esto es un tema que fue motivo de discusión en el Congreso del PIT-CNT. Sí. Y por lo tanto es un conjunto de aspectos que me parece que podemos ir tratando seguramente más, ¿no? Menciono estos como grandes temas que están en discusión incluso en las redes sociales, ¿no? Sí, yo creo que concentra, como decías vos, ¿no? Todos estos aspectos. Hay que recordar que en esta semana, en estas últimas semanas se han dado dos hechos de represión. Pero el anterior era contra el sindicato, bueno, ahí en Tres Cruces, ¿no? Donde hirieron de perdigones a un compañero también. El compañero de transporte de pasajeros. Es decir, que hay un increscendo, ¿no? En las Sí. Aparte, en ese caso, incluso era una manifestación que no estaba interrumpiendo el tránsito, estaba transitando y hubo un disparo de perdigones y bueno, también se generó este debate, obviamente. Acá en relación a la política del gobierno, por un lado hubo quienes intentaron disimular un poco, por ejemplo, nunca recuerdo el cargo que tiene, en Relaciones Públicas del Ministerio del Interior. Sí, es Santiago González. Relaciones Públicas no es, el director de Convivencia o alguna historia así. Dice, bueno, pero estamos aplicando el decreto de Tabaré Vázquez sobre la disolución de piquetes, y lo cual generó algunas respuestas en las redes sociales diciendo que ese decreto no preveía las actividades gremiales porque excluye lo que refiere al artículo 57 de la Constitución, que tiene que ver con las organizaciones gremiales. Es evidente que hay una continuidad entre el decreto antipiquete de Tabaré Vázquez y la LUC, ¿no? La Ley de Urgente Consideración, que prohíbe los piquetes, profundiza, va más a fondo y legaliza, porque el decreto realmente no tenía base legal alguna. Pero enseguida Delgado y el propio de la calle Pou salieron así que están aplicando la LUC. Y la calle Pou diciendo que si se deroga la LUC,
quedaría sin esa base legal para hacer eso que hizo en el puerto. Es decir, no podría quebrar un piquete para permitir que entren a trabajar los carneros o para que las empresas sigan trabajando y haciendo circular la mercadería. Quiere decir que colocó la reivindicación y la defensa de la LUC en la misma declaración, y obviamente desnudando que se trata de una ley para quebrar justamente las movilizaciones, las huelgas, las luchas sindicales, lo que está en la LUC presente. Y bueno, en este sentido tenemos que decir que sí, que hay una continuidad, muchos aspectos de la LUC con el gobierno de Tabaré Vázquez y los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Es decir, este tema de los piquetes es uno, el tema de la prohibición de las ocupaciones en las oficinas públicas, empresas públicas, es otro. Luego está medidas de ataque a los trabajadores de la educación, ¿no? Es decir, Tabaré Vázquez aplicó los servicios esenciales. El expresidente José Mujica llegó a decir hay que hacer mierda a los sindicatos, a los gremios de la educación, ¿no? Para llevar adelante una reforma educativa. Y bueno, justamente la prohibición de las huelgas con los servicios esenciales y otro tipo de medidas son elementos que ya estaban anteriormente y que la LUC viene a desarrollar de alguna manera y a profundizar. En este sentido, nosotros vamos a convocar al sí al plebiscito, obviamente, porque queremos eliminar la legislación que restringe el derecho de huelga, que restringe el derecho de la protesta y la movilización, pero bien separados del planteamiento del Frente Amplio y de los burócratas del PCNT que han durante 15 años llevado adelante una política también de ataque a la movilización, a la protesta, ¿no? Es decir, la movilización en el CODICEN, la represión policial a los estudiantes y tantos otros aspectos que marcan más continuidades que rupturas, ¿no? Sí, también hay que sumar, Rafa, a las declaraciones del presidente, las de Álvaro Delgado, ¿no? Que tampoco no es un cuatro de copa, ¿no? Donde él dice que, bueno, estas son las nuevas reglas de juego. Es decir, que si uno escucha y reúne este tipo de declaraciones, lo que tenemos es que, bueno, es la viga maestra, ¿no? Es decir, hay una defensa estratégica y abierta, ¿no? De estas medidas que se han tomado contra los sindicatos y demás. Y justamente, sí, acá no estamos hablando que se está reprimiendo una huelga o piquetes, ¿no? Y que han trancado, como puede haber, ¿no? Igual ha habido en este país medidas duras o ocupaciones, sino que lo llamativo, a mí lo que me llama la atención es que la calle, cuando vuelve de Qatar, le preguntan no por este incidente, sino por el anterior, el que se dan tres cruces, donde lastiman con perdigones a un compañero de los sindicatos de transporte de pasajeros, y él dice que, bueno, que su declaración era: ustedes han visto reprimir, en este gobierno no se ha reprimido, como ha pasado con otros, ¿no? Haciendo referencia, obviamente, a Tabaré Vázquez. A Tabaré Vázquez, ¿no? El decreto de servicios esenciales de la educación, los desalojos del CODICEN, bueno, también otros desalojos de ocupaciones de empresas públicas y demás, ¿no? Y sin embargo, 4 días después, hay un viraje, ¿no? Es decir, ya no es grave, como dijo cuando volvió de Qatar, ahora resulta que, es decir, que hay un realineamiento aparentemente interno, ¿no? O al menos en lo declarativo, quiero decir, ¿no? Pero es un cambio bien... Yo creo que acá está habiendo un cambio en el rol de la calle Pou, ¿no? Es decir, la calle Pou se colocaba, ¿no? Eso que le dice a Manini Ríos: yo no voy a ponerme en la hinchada de la Ámsterdam o la Colombia, yo soy la Olímpica, yo soy el centro, y por lo tanto, claro, no voy a jugarme uno de los lados. Ese era el discurso que tenía, de quedar por encima de la disputa. Entonces salían Delgado, salían otras figuras del Partido Nacional a la campaña de LUC, pero el Partido Nacional le ha pedido que baje a la cancha, ¿no? Y todo indica que ha bajado con esta entrevista, y por lo tanto es previsible que la calle Pou se empiece a involucrar cada vez más, con la expectativa de ganar el referéndum y salir fortalecido como gobierno y como presidente, como figura unipersonal. Por lo tanto, también está en juego que si sale derrotado, también su figura personal sale derrotada, claro. Y en este sentido
le da a la ley de urgente consideración un valor mucho más fuerte del legal de su texto, porque implica la gestión del gobierno como tal. Así que creo que vamos a ver entonces unos 3 meses por delante que van a ser de hacha y tiza con el tema de la ley de urgente consideración. Y bueno, también con el eje antisindical, ¿no? Ya lo habíamos marcado, lo que venía haciendo toda la política antisindical abiertamente del gobierno, ¿no? Los ataques contra los trabajadores, y ahora sale en este sentido, con el argumento de defender a los carneros, sale el presidente de la República a fondo, así que es probable que se mantenga y profundice esta orientación de ataque al movimiento obrero y la necesidad de una solidaridad de los trabajadores frente a las luchas y las movilizaciones que hay en la calle, ¿no? Sí, y el otro aspecto, bueno, también estaba, que lo vimos la semana pasada, el ataque también a los trabajadores de la refinería, ¿no? Se los acusaba, no solamente la persecución a los compañeros de San José, el profesor, los sumarios y demás, sino también hasta los acusan de destruir o de destruir maquinaria, como en el caso de... Y sí, sabotaje. Y después está el otro aspecto, ¿no, Rafael? Que es el campo obrero, ¿no? Sí, en esta situación, sí, el campo de los trabajadores. Sí, obrero y militar. Obrero y policial. Porque Marcelo Abdala ha resucitado en nuevas condiciones lo que era la política. No es Marcelo Abdala, vamos a decir claro, ¿no? Es la burocracia sindical en su inmensa mayoría. No solo Marcelo Abdala, Fernando Pereira anteriormente, y el grupo de articulación, José López, Richard Reed, y toda una serie de fracciones del movimiento sindical que han reivindicado la idea de que hay que ganarse al aparato represivo por la vía de franelear con él, y por eso Abdala dice que hay que lograr llevar a los policías al punto de vista proletario. No hemos logrado que Abdala tenga el punto de vista proletario, me no va a tener los policías. Abdala tiene el punto de vista burgués, de la alianza con la burguesía y de postergar para las calendas griegas cualquier lucha por el socialismo. Es decir, no tiene el punto de vista proletario. Pretende que tenga el punto de vista proletario los que forman parte del aparato represivo, están sometidos a una cadena de mandos, tienen prohibido el derecho de huelga. Y por lo tanto, obviamente no pueden pertenecer al movimiento obrero, no forman parte del movimiento obrero, no es que no puedan participar, no forman parte del movimiento obrero, y la integración del sindicato policial a la dirección del PIT-CNT, al propio secretariado, es en este sentido, forma parte de un proceso de integración del conjunto del movimiento obrero y los sindicatos al aparato estatal, ¿no? Y a la defensa de ese aparato estatal por parte de esta burocracia sindical. Y a la vez, en vez de, como obviamente ahora hay que no chocar con el sindicato policial, porque vamos a ver si lo logramos convertir al punto de vista proletario, no hay ni una acción de un paro general de protesta, ni una movilización, una marcha contra la represión policial. Tenemos una declaración de Marcelo Abdala que un poco marca cómo fue su intervención ese mismo día. A ver. El motivo por el cual se acerca acá lo llamaron porque me dijeron, nosotros estábamos reunidos en la mesa representativa, llamaron los compañeros del Sucra, nos dijeron de esta cuestión y yo hablé con el ministro del Interior y le dije, no repriman, déjame que yo voy a hablar con los trabajadores y vamos a descomprimir. A eso vine. Denos 5 minutos. Bueno, estuvo muy claro, ¿no? Vine a descomprimir, es decir, no vine a solidarizarme con los trabajadores reprimidos. Quiere decir que se pone en un arbitraje. Supongo que entre el sindicato de los camioneros y el sindicato de la policía. Tan olímpica él de... No, realmente es Hay que decir además, Rafael, que, el sindicato policial a través de uno de sus voceros salió en los medios de comunicación, lo han levantado los medios de comunicación, porque estuvo presente aparentemente en el corte, este representante, creo que el apellido... no lo recuerdo ahora, creo que es Ríos, es el apellido, miembro del SIFPOM, ¿no? El sindicato de funcionarios policiales de Montevideo, donde él dice que le dio vergüenza que supuestos representantes sindicales estuvieran incentivando el enfrentamiento con la policía cuando ya se había logrado un acuerdo.
El acuerdo del que habla es que tenían un montón de trabajadores contra la pared, esposados, y que se le quitan las esposas después de una negociación allí, sí, que los tenían detenidos. No había ningún entendimiento porque no había ninguna negociación allí. Allí lo que había era la fuerza represiva atacando a un grupo de compañeros realmente reducido el número, no era que era prácticamente el doble por lo que se informaban los propios compañeros allí. Es decir que tenemos, esto digo, lo publicó él en su cuenta personal de Twitter pero él deja claro que es dirigente del sindicato en ese tweet y es retuiteado por la presidenta del sindicato, es decir, es levantado por la presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez. Es decir, que lo que tenemos son hechos de provocación política, ¿no? De parte del sindicato policial. Y hay que decir, y esto es importante, me parece, para graficar, que otros sindicatos policiales de otros lugares han tenido posiciones de, por ejemplo, en el caso de la represión a los compañeros en Tres Cruces, de repudio a la represión. Es decir, que lo que tenemos en el Maldonado, por ejemplo. Creo que en 33 también hay una declaración o de La Valleja, no recuerdo ahora, sindicato policial de allí. Y donde emplazan al sindicato de Montevideo es decir, en el propio comunicado emplazan al sindicato de policía de Montevideo a pronunciarse, repudiando la represión. Es decir, que lo que tenemos con el sindicato de Montevideo es un ala derechista de los, ¿no? Sí. Llamarlo de alguna manera más reaccionaria de los sindicatos policiales. Son los defensores de la LUC en el movimiento obrero, no solo los defensores del gobierno, de la LUC y del Estado, una pata del Estado, dentro de una central sindical. Quiere decir que conciliar con ese sindicato policial es conciliar con el gobierno, es conciliar con la LUC, ¿no? Es decir, los campeones del referéndum contra la LUC, en este sentido, son los principales que limitan la campaña, ¿no? En este sentido me parece muy claro que tenemos que ser bien cristalinos, ¿no? Están mostrando que su oposición a la represión policial deja de ser consecuente y pasa a estar vinculada simplemente o subordinada a una política frente amplista de ganarse a la policía y de ganar el próximo gobierno. Sí. Yo creo que lo que sí se plantea como una necesidad es que los sectores que se proclaman clasistas, combativos, los sectores que se proclaman independientes, con independencia de clase, etcétera, independiente del Frente Amplio, convoquen a una acción en repudio a la represión policial y la presencia del sindicato policial en el PIT-CNT. Es decir, no alcanza con que votamos en contra de que estén en el Congreso. Tenemos que hacer una campaña y relanzar esta campaña porque es un tema que va a estar presente y va a tener cada vez más actualidad. Y lo otro que es importante, Rafa... Ahora, ¿te imaginas en Chile los carabineros en la central de trabajadores, que también es burocratizada, ¿eh? No estoy diciendo que sea una maravilla, pero, ¿no? Es decir, impensable. Es impensable, ¿no? Pero además que vos tenés allí a los que garantizan la presencia, ¿no? En este caso, que pasaran los camioneros que estaban trancados justamente por el piquete, son los que garantizan que esos camiones entren o salgan del puerto. Y los tenés dentro del PIT-CNT y tenés los que hacen el piquete dentro del PIT-CNT. Yo creo que en algún punto... están los carneros, ¿no? O sea, si están los que cagan a palos a los obreros que hacen huelga, ¿por qué no están los carneros? Ya no falta nadie. Sí. Y quiero decir, acá cuando se discutió en la campaña contra la LUC, se buscaba sancionar a compañeros que planteaban que había que ir contra toda la LUC, se lo buscaba censurar. Sí. Por un lado tenés, ¿no? Incentivando a que los compañeros que hacían campaña contra toda la LUC había que sacarlo de los lugares de decisión, había que censurarlo, había que mandarlo a comité de disciplina. Creo que en AEU o algo así, algo de eso, ¿no? Fue en AEU llegaron a proscribirnos los correos electrónicos institucionales del gremio y pretendieron que el propio Banco de la República proscribiera a la representativa del banco a través de una carta que le mandó el presidente y secretario general de AEU al presidente del Banco de la República. No, ha sido en este sentido una persecución que no aplican obviamente al sindicato policial, por el contrario, hubo persecución a los que plantearon que salga el sindicato policial del PIT-CNT, ¿no? El caso de Adión con Álvaro Soto,
fue muy claro, donde inventaron que había habido una violación del mandato para generar una exclusión y una sanción. Totalmente. Y me parece importante esto otro, Rafa, esto de la campaña, el pronunciamiento y demás, porque ¿cuál es el problema? El problema es, hoy por ejemplo, los medios están... me llama mucho la atención eso, los medios de televisión, Tele2, todo el mundo está en las asambleas obreras, están de todos lados, que antes era muy difícil que apareciera. Hay el foco está puesto, ¿no?, en las luchas, y hoy hubo asambleas, están los compañeros de cita, también del transporte de pasajeros. De pasajeros. Exacto. Han votado COPSA, ¿no? COPSA. Han votado rechazar la propuesta, que es una propuesta que no propone nada realmente, ningún cambio, que les deben aguinaldo, salario vacacional del 2019, del 2020, han decidido mantener la protesta, el paro por tiempo indefinido. Y entonces todos estos conflictos vuelve a colocar el problema de la represión sobre los trabajadores. Es decir, y en un periodo en el que nosotros al menos caracterizamos como que de acá a marzo va a estar el referéndum, va a haber movilizaciones, todo indica que va a haber una tendencia a la lucha acentuándose. Hay un tema con los profesores también, ¿no?, con el tema de la elección de horas, la pérdida de puestos de trabajo allí, todo indica que va a ser importante. Bueno, se están dando luchas, quiero decir, hay planteadas ocupaciones, planteadas movilizaciones, y nosotros tenemos adentro un caballo, ¿no? Un caballo de Troya de esto. Sí, un caballo de Troya armado hasta los dientes. Armado hasta los dientes. Y lo que me decís vos, ¿no? O sea, ahora vamos a hablar de Chile, pero sería impensado en cualquier otro país que estén al lado el carabinero, el de la primera línea, ¿no? No existe en ningún lado eso. Es como que estamos discutiendo cosas que no... Y lo da de la burocracia sindical a mí me parece una línea de esto, y lo mismo que quiero discutir con Manini, lo planteaba Dada, ¿no? Quiero discutir con Manini, después no quiero, pero digo, hay toda una idea, un cortejo, ¿no? Un cortejo al aparato represivo, a ser cuidadoso, Sí, claramente, ¿no? Que no tiene nada nuevo, porque como decías vos, es la reedición de una manera ultra devaluada, ¿no? Obviamente, en vez de por un gobierno obrero y popular, un gobierno obrero y militar. Sería algo así. Sí. La convergencia de orientales honestos, civiles o militares, que proclamó en algún momento el propio general Sereñi en febrero del 73. Bueno, acá la argumentación de Marcelo Abdala en el Congreso del PIT-CNT iban en ese sentido. Y bueno, quiere decir que su planteamiento, parece ocioso afirmarlo, pero bueno, está lejos de ser comunista, porque el planteamiento comunista, al menos según lo que decían Marx y Lenin, es el planteamiento de destruir el Estado burgués y establecer una dictadura del proletariado, un gobierno obrero. No la vía de hacer una infiltración del Estado burgués o ir poco a poco tomando las riendas del mismo Estado burgués, que ha sido la política histórica de los sectores opuestos al marxismo y al leninismo, ¿no? Es decir, los planteamientos más socialdemócratas. Es decir, que este melange que hace el Partido Comunista, que no la inventa ahora, la tiene hace décadas, es un planteamiento completamente antimarxista, por otra parte. Totalmente rojo. Bueno, yo creo que tenemos que entrar en otro tema, ¿no? Exacto. Chile. Bueno, hubo elecciones. Simplemente, bueno, en el tema, antes de entrar a Chile, en el tema es decir, vamos a tomar en próximos programas que veremos cómo lanzamos los programas del año 2022, pero donde obviamente una de los centros va a ser la campaña contra la LUC, en la cual nosotros le damos un carácter de movilización, no una campaña de lucha por el voto simplemente, sino organizar en los barrios comités, coordinadoras barriales, que sean coordinadoras de lucha, que apoyen las luchas populares, que vayan a las movilizaciones, que impulsen cacerolazos, que impulsen marchas en los barrios, que impulsen, por supuesto, propaganda y el proceso de la preparación de una huelga general como mecanismo para enterrar no solo la LUC, sino
el planteamiento de la propia reforma de la Seguridad Social, que hoy salió en el semanario Búsqueda, que Saldaña y otros referentes del gobierno están elaborando ya el proyecto de ley para en abril, o sea, una vez pasado el plebiscito el 27 de marzo, establecer, poder enviar al Parlamento el proyecto de ley de reforma jubilatoria. Quiere decir que la campaña contra la LUC es muy importante en relación a esta temática, porque no es lo mismo el cuadro político si es derrotado el gobierno que si sale bien parado del referéndum, y por otra parte que es imposible pensar que alguien puede estar simplemente haciendo campaña por la rosada, por el sí al referéndum, sin preparar la lucha contra la reforma jubilatoria. Para nosotros es una campaña que tiene que ir de la mano y que tenemos que hacerlo así en los sindicatos, en los barrios, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en todos lados, esta campaña llevarla adelante. Y también convocamos a los sectores de la izquierda que se reclaman clasistas, que se reclaman de la lucha por el socialismo y la revolución, a establecer una campaña a fondo en este sentido, independiente del de la burocracia sindical y de las cúpulas del Frente Amplio. Sí, totalmente. Me parece fundamental eso que estás planteando. Y el croquis está armado, los tipos tienen esa hoja de ruta, ¿no? Es decir, ganamos en marzo, es su cálculo, ¿no? Ganar en marzo y demás. Y igual hay a la gente esta que le gusta publicitar encuestas, siempre decimos que la encuesta puede decir mucho, puede decir nada, pero aparentemente cierra el año con una baja de 15 puntos, ¿no? En comparación con la calle, es decir, esta gente que sí mira las encuestas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, cómo arranca el 2022. Pero vamos a Chile. ¿Ganó Boric? Boric. Boric. Así le dicen, ¿no? En Chile, y creo que es por el origen, no sé si es de Croacia o de dónde es que es el origen de a pesar que no tiene H, nombre. ¿no? No tiene H, pero bueno. Bueno, Boric ganó, hagamos un raconto, ¿no? Gana el balotaje del 19 de diciembre contra Kast. Es raro esto porque son apellidos que no tienen nada que ver con los chilenos, ¿no? Sí, Kast sí. y Boric. Bueno, Kast era muchos lo caracterizaban como un fascista. Son términos que están, como dicen ahora, en disputa, ¿no? Términos problemáticos, como se le dice ahora, y había salido primero, ¿no? En la elección, en la primera vuelta. Una campaña que reivindicaba el pinochetismo, Pinochet expresamente, no sé, yo he leído que tenía, hasta el padre había sido nazi, ¿no? Es decir, sí. Evidentemente sus discursos y su campaña se había sido extremadamente reaccionario en relación a todas las temáticas de los derechos también civiles, las libertades democráticas, y no solamente inmigrantes, matrimonio igualitario, aborto. Sí. En un país que es Chile, que tiene un peso la Iglesia Católica muy fuerte, y por lo tanto estas cuestiones aparecen como centrales, ¿no? Bueno, como casi todo el mundo, como en muchas partes del mundo, pero allí aparece la resistencia de la Iglesia a la cuestión, por ejemplo, del aborto y a la cuestión del matrimonio igualitario. Son dos temas que aparecen muy fuertes. Algo que todos destacan, Rafa, en el proceso electoral chileno es la desaparición de los bloques tradicionales, ¿no? Es decir, que quedaron tercero, cuarto, quinto. Sí, los partidos históricos tradicionales de la última etapa, tanto de la derecha como del centro y el centro izquierda, están pulverizados, ¿no? Es decir, en este sentido, lo que había sido la Concertación, Democracia Cristiana, Partido Socialista, está muy golpeado, y también la derecha de los Piñera y de los partidos más tradicionales también de la derecha, y han aparecido figuras relativamente novedosas con un armado electoral, pero no con partidos propiamente dichos. El propio Kast, yo no recuerdo la cantidad de diputados que tenía, pero eran muy escasos. Lo mismo que Boric. Sí. Incluso otro que hacía campaña en Estados Unidos también, que sacó un porcentaje importante. Sí, ese ya era el extremo, ¿no? Sí. No pisó Chile para hacer campaña, hizo campaña de Estados Unidos, y en algunas regiones salió triunfante, ¿no? Y es gente que no tiene un partido, o sea, que tiene una estructura electoral, pero no propiamente una organización política que le dé cohesión. Y esto tal vez sea una de las primeras puntas
esta elección, ¿no? Es decir, en esto se parece bastante al proceso peruano, ¿no? Es decir, donde habíamos visto una dispersión del voto en la primera vuelta entre 10 candidatos y donde los dos candidatos que competían en el balotaje, ¿no? Que terminó ganando Pedro Castillo, eran no sumaban entre los dos el 30% de los votos. Sí. Y esto hacía que era una lotería casi ese balotaje, y sin embargo mostraba esa dispersión del voto, una polarización social en el fondo muy fuerte, ¿no? Es decir, entonces en los sectores populares Pedro Castillo, en los sectores rurales del campesinado, en los barrios obreros, arrasaba, mientras que el candidato de la derecha arrasaba en los barrios ricos y en las zonas más acaudaladas. En el caso de esta elección de Chile también marca esa polarización social mucho más potente que la política, donde los dos candidatos intentaban hacer un discurso más centrista, con el argumento de ganar el voto del centro, o el propio Boric haciendo negociaciones con la Democracia Cristiana, que es un verdadero cadáver político, con el Partido Socialista, es decir, los representantes del continuismo en el programa económico con el pinochetismo, ¿no? Mantenían las AFP, o sea, la jubilación privada, mantenían el régimen también de la educación privada, el negocio de todas las privatizaciones llevadas adelante por el pinochetismo fueron preservadas en lo sustancial por estos partidos. Y bueno, la Democracia Cristiana incluso le reclamaba a Boric, para apoyarlo, que hubiera un compromiso de no avanzar en la legislación del aborto, en la cuestión del matrimonio igualitario. A pesar de eso, pero algunos de los dirigentes de la Democracia Cristiana, algunos llamaron a votar a Kast y otros no hicieron campaña propiamente dicha, y por lo tanto tenemos esa contradicción, ¿no? De Boric transando y buscando acordar con ellos, y no hay un respaldo real de la Democracia Cristiana, más allá que seguramente muchos de los electores de la Democracia Cristiana, o una parte de ellos, haya votado a Boric y algunos repudiaran a Kast. Entonces esa es una situación que se ha dado en esta elección también. Y el otro elemento que me parece sustancial es que la diferencia con Perú, si bien en Perú han habido muchas luchas, pero bueno, en Chile hubo un proceso revolucionario, una rebelión popular en 2019 que Boric ayudó a contener, y toda la izquierda chilena encauzándolo a hacer una reforma del texto constitucional y a un proceso donde iba a haber unos referéndum para decidir si esa constituyente iba a estar integrada por los partidos parlamentarios, o sea, mitad y mitad con lo que fuera electo, si podía o no reformar, llevar adelante una serie de reformas más profundas del régimen político. En esos referéndum perdió Piñera y la derecha, pero fue todo un armado para intentar ir canalizando un proceso de rebelión donde hay, yo no sé cuántos presos hay en Chile. 5.000, 6.000, algo así. Presos de la rebelión, sí. De la lucha también de los mapuches, presos políticos en Chile, y tampoco hay un compromiso claro de Boric en cuanto a que si lo va a liberar. De hecho, hay declaraciones en las que dice que, bueno, que no. Algunos que hay no. sectores que no se pueden liberar. Lo cual es todo un mensaje, ¿no? Es decir, vale más que 1000 programas, algunas declaraciones, ¿no? Porque hubo toda una serie en la movilización tras la victoria de demandas de los manifestantes, como esta, la de liberar a los presos, como la de eliminar las AFP. También en eso no fue contundente en sus declaraciones posteriores, es decir, los fondos privados de pensión, la jubilación privada, lo que son las AFAP acá. Entonces tenemos que en realidad habría que caracterizar un poco mejor el programa de Boric y lo que es su movimiento, ¿no? y su propia persona, porque lo que tenemos aquí es, el discurso del programa es que va a ser un estado de bienestar de alguna manera, ¿no? Es decir, va a permitir que haya educación pública, salud pública,
jubilación estatal, ¿no? Es decir, y revertir ese proceso de privatizaciones, y algunas reformas de tipo de derechos democráticos, de la cuestión del aborto, ¿no? Temas sociales como el aborto, el derecho al aborto para las mujeres, y en ese sentido aparece como un programa en los marcos capitalistas, ¿no? Es decir, no se plantea ningún proceso de transición, de superación del capitalismo, pero además de eso, ese mismo programa lo fue suavizando en toda su campaña electoral, y la burguesía hasta cierto punto confía que él va a ser fundamental, que Boric va a ser fundamental para la contención del proceso convulsivo que anida en el pueblo chileno, y que las mayorías que todavía hay en el Parlamento, que fundamentalmente son de la derecha, sirvan para ir a una negociación con Boric, ¿no? Entonces saben que tienen que reformar algo, que es un poco aquello del gato pardo, ¿no? De algo tiene que cambiar para que no cambie nada, y por otra parte confían en Boric en este sentido, y bueno, en esto ha habido oscilaciones en la bolsa de valores, con caídas y subas, donde es lógico que había dos candidatos que seguramente los dos provocaban distintos tipos de temores en la propia burguesía, ¿no? Porque el de Kast también hubiera sido un gobierno que hubiera polarizado y generado el riesgo de un ascenso de la rebelión. Por lo tanto, una parte del establishment, de la burguesía y del propio imperialismo prefería que ganara Boric y no que ganara Kast. Es decir, en esto puede haber una división en el seno de los propios explotadores en cuanto a cuál es el candidato favorito, pero es claro que no hubo contra Boric tampoco una campaña de asedio de parte del imperialismo, ¿no? Y creo que hay un artículo en el portal Política Obrera del Partido Obrero Tendencia, del Grupo Política Obrera de Argentina, que una compañera que es chilena, Javiera Sarrás, puede ser que se llame, sí. No la conozco personalmente, pero es una compañera que la escuché en algunos videos y la pude leer en varias notas, y ella hace un paralelismo también con el fenómeno de Podemos en España. Está en nuestra web también, si quieren. Está en la web del PT también. Robamos, pero reconociendo la fuente. ¿Qué iba a decir? Me parece importante esta comparación, porque también... Porque muchos lo comparan con Allende, y sin embargo, uno puede decir, bueno, pero Allende nacionalizó... Bueno, no, pero más allá de eso... Tomó alguna medida, ¿no? Allende formaba parte de un gobierno de Frente Popular, es decir, de alianza con sectores de la burguesía democrática que eran minúsculos, porque la mayoría de la burguesía no estaba en la Unidad Popular. Exacto. Pero estaban los partidos socialistas y comunistas como grandes partidos, es decir, no tiene, en este sentido, es un Frente Popular, sí, también el de Boric, pero mucho más derechizado en su programa, en sus planteamientos. Es decir, Allende hablaba de socialismo, de la vía chilena al socialismo. Acá el socialismo no se menciona, ni siquiera, es decir, podemos después un día hacer un balance del proceso de Allende. Creo que sí, que Podemos es un buen ejemplo, porque también Podemos, de alguna manera, fue un hijo, pero no un hijo directo del proceso de rebeliones o de movilizaciones que llevó adelante el proceso de los indignados y otros fenómenos juveniles y obreros en España, ¿no? El 15 de marzo de no me acuerdo qué año, ya a esta altura, el 15M. Un grupo de politólogos y de jóvenes se pusieron, lograron de alguna manera canalizar electoralmente esa bronca. Aquí Boric tiene más tradición, quiero decir, Boric formó parte del proceso de movilización estudiantil anteriores, no vamos a desconocer esa trayectoria. Pero toda su orientación es muy parecida, en el sentido de incluso buscar un cogobierno con sectores de centro y de derecha, ¿no? Y en este sentido, si Pablo Iglesias de España se integró a un gobierno del Partido Socialista Obrero Español,
lo cual lo llevó a la catástrofe, ¿no?, desde el punto de vista político y a abandonar la política. Bueno, Boric es el presidente, ¿no? Es decir, No se acá suma. no hay un Pedro Sánchez y un Pablo Iglesias que se suma, sino que el presidente es Boric, pero él va a sumar a los Pedro Sánchez y a los integrantes del Partido Socialista y tal vez hasta la democracia cristiana. Así que va a haber toda una negociación que va a buscar mediatizar el proceso de la rebelión, mientras también hay que decirlo, Chile está por encima de España en el proceso de organización popular, de conciencia de las tareas impostergables que tiene una lucha contra el régimen político que implica saldar cuentas con décadas, ¿no? Aquella consigna que no eran 30 pesos, no era el tema de los 30 pesos del boleto, sino que eran 30 años, ¿no? Es decir, 30 años del post-pinochetismo que había mantenido lo esencial del pinochetismo, es decir, un régimen político que estaba dominado por los banqueros, por la jubilación privada, por todos los grandes capitalistas y especuladores, y que habían preservado todos los partidos de ese régimen, ¿no? Entonces hay allí un proceso político de organización y de lucha que es superior en todo este proceso al de España y el fenómeno de Podemos. Por lo tanto, Boric va a vérselas con un proceso del movimiento popular, de la izquierda, de sectores juveniles, que tendrán que lograr superar este intento de bloqueo, este planteamiento de gobierno o coalición con el sector de la derecha y de trampear lo que son las demandas de la rebelión chilena. Rafael, a priori parece como que tiene una base parlamentaria súper estrecha, ¿no? Creo que se habla de 37 a 38 diputados en 140, que es el bloque sería la lista Apruebo Dignidad, digamos, ¿no? Apruebo Dignidad, sí. Bueno, esto siempre se utiliza como coartada para decir que tenés que negociar con otros, tenés que moderarte, entonces moderás lo que ya moderaste antes, es una moderación dentro de la... Y a su vez, en paralelo, está la constituyente que queda como un cono de sombra, ¿no? Es decir, porque esto ha sido denunciado, ¿no? Es decir, se han dado largas al asunto. Aparentemente está llegando a su final el tiempo, ¿no? De deliberación de esta asamblea elegida. Y esto indica que está vegetando. O sea... Bueno, hay que recordar que uno de los acuerdos que llevó adelante la izquierda y Boric con el gobierno de Piñera fue también este condicionamiento de la constituyente que implica que para que algo se apruebe tenga 2/3 de los votos de la constituyente, es decir, que le da un poder de veto a partidos de derecha o de centro derecha que la integran, y por otra parte que tiene que ir a un plebiscito. Con lo cual también formó parte de toda una política que en definitiva le salvó las papas a Piñera y que evitó un derrumbe del gobierno. Sí, el gobierno se fue derrumbando a poco de todos modos, pero quiero decir un derrocamiento, una caída del gobierno y por lo tanto hay todo un proceso allí de contención, de proceso de rebelión y de las demandas populares. Me parece que esto es un tema fundamental, que obviamente esto no agota las perspectivas revolucionarias del proceso chileno, ¿no? Es decir, es como, me parece importante siempre un punto de comparación con lo que fue, por ejemplo, para hablar de España, otro proceso revolucionario en España que fue en la década del 30, ¿no? Con la caída de la monarquía a partir de un proceso electoral, de una cuestión que podía haber sido una elección anodina de carácter municipal y que provocó la abdicación del rey. Y luego no fue rectilíneo el proceso hacia arriba, hubo procesos de avances y de reflujos, incluso de triunfos derechistas en el marco de ese proceso. Por lo tanto, tenemos que ver todo esto no como no como episodios aislados, sino como parte de una crisis de un régimen que las masas y sobre todo los sectores de vanguardia, el movimiento obrero, de la juventud de la izquierda, visualizan que ese régimen es incompatible con sus condiciones de vida y sus aspiraciones más elementales. Y por lo tanto, se plantea la necesidad de una continuidad que seguramente va a tener nuevos episodios de lucha. Yo creo que en general en América Latina, a nivel internacional,
los sectores populares festejaron, es decir, la derrota de un facho, de un candidato fascista, y en este sentido, obviamente hubieran visto un ascenso de ese fascista como un golpe a las aspiraciones del pueblo, a las reivindicaciones populares, a los derechos de movilización, a la expectativa de la liberación de los presos, toda una serie de derechos que se están reclamando. De todos modos, queremos decir que Boric no es el representante de ese proceso de revolución, sino una vía de desvío, y es impostergable la lucha por la construcción de una alternativa realmente revolucionaria, una dirección revolucionaria en el marco de este proceso de luchas que se abre, ¿no? O que va a continuar. Yo creo que otro valor agregado que tiene todo lo que ha pasado en Chile es que permite ver un proceso en movimiento en tiempo real, ¿no? Es un proceso de transición en tiempo real, en HD podríamos decir, ¿no? Porque de 2019 para acá, toda la rebelión, todo. Es decir, y además hay que decir que no es solo Boric, ¿no? Hay un cuerpo ahí que se hablaba incluso del promedio de edad de su gabinete, que va a ser muy joven, es un tipo de 30, es probable, años. Sí. Si bien están negociando todavía. Están negociando, claro, sí. Pero se hablaba, era una de las cosas que trascendía, que muchos son producto de las movilizaciones de 2006. Yo empezaba a militar en esa época y recuerdo siempre una tapa de un periódico que sacamos nosotros, que era algo, que vivan los pingüinos o algo así, que es como llamaban a los secundarios. Los secundarios, ¿no? De Chile, sí. Sí, tiene una larga trayectoria de lucha de los secundarios, de los universitarios, con el tema de la privatización de la educación y la lucha por el derecho a la educación, ¿no? Es decir, contra el endeudamiento gigantesco que tienen las familias con los bancos para poder pagar la educación de sus hijos. Una de las demandas y una de las promesas que había hecho Boric era la condonación de las deudas de los estudiantes. Por lo tanto, tiene todo la agenda que está planteada en Chile es gigantesca, los temas que están planteados son gigantescos, siendo todos planteos que son compatibles con el capitalismo, en teoría. Sí, ¿no? sí, por eso yo creo que el eje, pero que uno lo podría reducir. La experiencia va a demostrar que solo un gobierno obrero que plantee la lucha por el socialismo puede realmente ir a fondo, incluso en esa agenda en apariencia reformista, ¿no? Sí, claro. La cuestión del poder, finalmente, ¿no? La cuestión del poder para la clase obrera pasa a ser el tema de Chile y de toda América Latina, porque ahora también se vienen los pronósticos, ¿no? Sobre Colombia, sobre Brasil, ¿no? Bolsonaro y Lula, el proceso de, ¿cómo es Petros? En Colombia. En Colombia. Sí, el comité del paro. Sí. No me acuerdo los nombres, ahora puede ser que me confunda, pero que tiene que ver con toda una serie de pronósticos sobre la posibilidad de caída también de Bolsonaro, o de derrota electoral por lo menos, y lo mismo en relación a Colombia. Por lo tanto, bueno, también está este festejo que ha habido en las redes porque la calle Pou ve caer otro de sus muñecos, ¿no? Es decir, la calle Padre había ido a Chile, o no sé si fue a Chile, sí, o mandó declaraciones apoyando a Kast, ¿no? El padre del presidente de la República Oriental del Uruguay, la calle Herrera, llamó a votar y apoyó al candidato fascista de la derecha. Así que tenemos un elemento que es un golpe directo sobre el herrerismo, sobre el gobierno de la derecha en Uruguay, triunfo de Boric y esta derrota de Kast. Así que es un elemento que en las redes fue muy celebrado, que la calle Pou sufriera este traspié, y la calle Herrera, por supuesto, más, que genera más repudio todavía en la población. Totalmente, sí. Me quedé con una idea de Rafa dando vuelta, que es que este problema de si Boric representa o no representa, ¿no? Porque, claro, es el razonamiento lineal, y uno lo puede ver en muchos compañeros, izquierda acá, que bueno, son los líderes estudiantiles, son los legítimos, digamos. Es decir, una visión superficial del problema, o lineal, te dice que sí, bueno, son los que eran uno era el presidente de la Federación de Educación de Estudiantes Universitarios Privados. Con Camila Vallejo, con Camila Vallejo. No recuerdo los otros nombres. Y entonces, bueno, sí, está bien que sean ellos los que lleguen,
Pero lo que no se dice es que los partidos y los armados, porque tanto el Partido Comunista, de Camila Vallejo, que ya fue secretaria general, es diputada ahora, o sea, tiene una larga trayectoria, es parte de la dirección del Partido Comunista No, y chileno. apoyó el gobierno del Partido Socialista de la Democracia Cristiana también, ¿no? Es decir, en aquella nueva mayoría era que Sí, se llamaba, sí, o sea, la concertación más el Partido Comunista ya gobernaron. Ahora tenemos un gobierno de Frente Popular un poquito más a la izquierda que aquel, pero en un cuadro político aún más convulsivo, donde, bueno, la cuestión también del aparato represivo va a estar arriba de la mesa, sin duda, en esta discusión, ¿no? Es decir, porque el rol de los carabineros frente a la movilización popular, por supuesto que muchos otros países no tienen mucho que envidiarle, quiero decir, pero ha generado un nivel de conciencia en las masas chilenas respecto a lo que es ese rol del aparato represivo y a lo que es la crueldad y la barbarie que han tenido frente a la movilización popular, ¿no? Así que eso va a ser también toda una temática de juicio a los responsables de la represión, ¿no? Cosas que los centroizquierdistas y los progresistas nunca resuelven. Por ejemplo, en Argentina ahora se cumplen los 20 años del argentinazo, ¿no? Y todavía 40 muertos, ¿no? En 2 días. Nunca se abrieron los archivos de la represión cuando hubo grupos de tareas que actuaron Alguien dio la orden, ¿no? abiertamente. Lógico. Algunos de los que dieron las órdenes estaban siendo enjuiciados, pero toda esa documentación sobre esa represión, porque hubo una cantidad de asesinatos en ese caso. Bueno, el caso de Chile está mucho más presente, mucho más cerca de nosotros. Va a ser todo un tema del juicio de castigo y la libertad para los compañeros presos, que obviamente desde aquí convocamos también en que en toda América Latina coloquemos esas demandas, ¿no? Por supuesto también la lucha contra la jubilación privada, las AFP. Esto es un tema que pega en la discusión de Uruguay sobre la reforma jubilatoria. Es decir, el modelo chileno, que era el de Talvi, de la calle Herrera, de la calle Pogo, que no se juegue tanto en sus declaraciones, la jubilación privada, se está viniendo abajo. Exacto. Esto tiene que ser parte de la discusión que también tenemos en Uruguay. Sí, exacto. Un proceso muy rico y muy... Creo que para todos los luchadores de toda América Latina, bueno, del mundo quiero decir, ¿no? Pero para toda América Latina, el tema de Chile da muchas enseñanzas, concentra muchos problemas, y si nosotros queremos darle una salida positiva, tenemos que mirar hacia ahí y ser críticos, ¿no? Tener una visión crítica de las cosas. Bueno, ¿no? porque recordemos que lo que fue el proceso, es decir, alguien que dice que esto tiene continuidad con Allende. Bueno, el planteamiento de la vía chilena al socialismo, que podía evitar una revolución, ¿no? Y de que era viable ir por el proceso parlamentario, incluso la cooptación, la integración del aparato militar del propio gobierno de Allende, ¿no? Es decir, bueno, y Pinochet nombrado comandante en jefe y ministro de guerra, son todos elementos que defendió el Partido Comunista de Chile y que llevó a una verdadera masacre en el golpe de Estado de Pinochet y luego a una dictadura de las más sangrientas del mundo, y el proceso de la pérdida de conquistas que todavía hoy sufre el pueblo chileno. Entonces, estas discusiones estratégicas son centrales. No es un problema de que alguien es demasiado perfeccionista, entonces ve defectos en todos lados, sino que estamos ante confrontaciones y contradicciones entre las clases de tal envergadura y un agotamiento del régimen capitalista, una bancarrota capitalista a nivel mundial, que plantea transformaciones revolucionarias, la lucha por el poder para la clase obrera, y por lo tanto las medias tintas rápidamente van mostrando sus limitaciones. Si lo mostraron en España en contexto mucho menos catastrófico que el de Chile, en Chile es bastante más importante hacer estos señalamientos, estas advertencias, y plantear la necesidad de la lucha por un gobierno obrero y la construcción entonces de un partido revolucionario de la clase obrera, internacional obrera revolucionaria, para luchar por la unidad de la clase obrera a nivel internacional. Totalmente. Rafa, no sé si nos está quedando algo en el tintero. Actividades, bueno, en principio creo que no hay
nada anunciado, ¿no? Marchas. No, hay de todo. Hay de todo, digo, ¿no? Ni que hablar. Ahora, por ejemplo, los bancarios, también el martes que viene volvemos a tener paro y movilización, van a haber propuestas en un plenario de Pero delegados. de PCNT no hay convocado una movilización. Bueno, ¿no? es asombroso que habiendo una represión como la que hubo, no haya, esto ya lo dijimos en la primera parte, sí. ¿no? Una movilización, pero los bancarios por lo menos un verano caliente. Y queremos coordinar con los otros trabajadores del Estado, ¿no? Es decir, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, COFE, a los cuales nos viene a todos una rebaja del salario, ahora con el ajuste de enero, y no vemos una disposición a impulsar un plan de lucha conjunto. Por lo tanto, los bancarios vamos a ir para adelante, pero estamos intentando sumar a más sindicatos. Dale. Casa de Galicia. El tema de Casa de Galicia es un tema, sí, que también está arriba de la mesa con movilizaciones y defensa de los puestos de trabajo. Y bueno, toda una cuestión donde los derechos de los acreedores están por encima de los derechos de los trabajadores, ¿no? Es decir, ahí está el tema de los síndicos puestos por la justicia para lo que es el proceso de bancarrota que tiene esa empresa de la salud. Y bueno, nuestra solidaridad con los trabajadores de Casa de Galicia fundamental. ¿Y trabajadores? Se declaró el cierre. Bueno, mira, Esto es nuevo, ¿no? Yo no lo tenía, perdón. Yo tengo hasta hace un rato. Me dice acá que se declaró el cierre de Casa de Galicia. Bueno, entonces La producción nos dice que sí, la producción. Nos plantean esto y creo que es fundamental entonces la lucha inmediata por la defensa de esos puestos de trabajo, el mantenimiento. A esta altura ya no tener un plan de lucha unificado con todos los conflictos que haya es un esfuerzo grande que hay que hacer, ¿no? Para claro, yo creo que acá todo, tenemos que plantear una cosa que se logró cuando estaba el cierre del Hospital Español. Hay que reivindicar acá a Juan Vital Andrada, que fue uno de los que logró tomar esa bandera y se logró mantener el Hospital Español, que era la mutualista privada, en manos del Estado. Bueno, acá creo que se plantea la bandera inmediata de la estatización de Casa de Galicia, que es un tema que se estaba discutiendo por algunas partes del movimiento sindical, pero que ahora, si es así el cierre, como se nos dice, pasa a tener una vigencia inmediata, ¿no? Es decir, para mantener la asistencia sanitaria, la salud de los socios, pero también que en esa mayoría son trabajadores, que estamos decir, en pandemia y cierran. son socios FONASA, Cierran el sector de loco. Es capitalismo puro. Bueno, la solidaridad con los compañeros y por lo tanto debería haber un inmediato paro general también por este tema, por los temas salariales. Pero bueno, seguiremos desarrollando esto en otro. El jueves 30 en teoría tendríamos el último programa del año, ¿no? Sí, no hemos dicho que no lo vamos a hacer, así que lo vamos a tener que hacer si ya te comprometiste. No hemos dicho que no lo vamos a hacer, ¿no? Queríamos tener un descanso, pero bueno, vamos arriba. Nos reclaman ahí después los compañeros que no. Bueno, nada, como siempre, compartan, comenten para que lleguen más compañeros y no sé, nos vemos. Nos vemos entonces el jueves 30. Jueves 30. Arriba, compañeros, viva la lucha de clase obrera y viva. Nos quedamos debiéndole algo de la despedida, que después tendremos que pasar algún videito o algo. Sí, tuvimos una buena despedida del año, de cierre de actividad del año. El compañero Perdomo, el turco, cantó aquí. Tenemos algunas grabaciones, así que vamos a luego pasarlas. Exacto. Bueno, hasta el próximo jueves entonces. Nos vemos.